La vida de Amaya cambió drásticamente en un abrir y cerrar de ojos. Literalmente, un accidente de coche hace 8 años la sumió en un mundo de oscuridad, arrebatándole la visión y transformando su existencia en un constante desafío. Sin embargo, lo que está a punto de descubrir hará que esa oscuridad parezca un mero inconveniente en comparación. Era una mañana como cualquier otra cuando Amaya se despertó en su cama, rodeada por el silencio y la penumbra a la que se había acostumbrado. Su marido, Martín, dormía plácidamente a su lado, ajeno a los pensamientos que atravesaban la mente de su esposa. Amaya se incorporó lentamente, estirando los brazos y preparándose mentalmente para otro día en el que tendría que depender de los demás para las tareas más simples. Mientras se levantaba, algo extraño ocurrió. Un destello, apenas perceptible, cruzó su campo visual. Amaya parpadeó, confundida. ¿Habría sido su imaginación? Hacía tanto tiempo que no veía nada que ya no estaba segura de poder confiar en sus propios sentidos. Decidió no darle importancia y continuó con su rutina matutina. Martín se despertó poco después, saludándola con un beso en la mejilla antes de dirigirse al baño. «Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste hoy?», preguntó con voz adormilada. Amaya respondió con una sonrisa forzada, ocultando la inquietud que sentía por el extraño fenómeno que había experimentado. El día transcurrió con normalidad. Martín la acompañó al hospital para su chequeo mensual con el neurólogo. El doctor Ramírez, un hombre de voz grave y manos firmes, la examinó con la misma minuciosidad de siempre. Fue durante esta consulta cuando Amaya, casi sin pensarlo, mencionó las manchas de luz que había estado percibiendo. El doctor Ramírez se quedó en silencio por un momento, un silencio que pareció eterno para Amaya. «Es posible que estemos ante una actividad neurológica tardía», explicó finalmente. «Pero no quiero que te hagas falsas ilusiones, Amaya. Los casos de recuperación visual en pacientes con tu tipo de lesión son extremadamente raros». Mientras el médico continuaba hablando, Amaya sintió que su corazón latía con fuerza. Podría ser posible. ¿Estaba su cerebro, después de tanto tiempo, encontrando nuevas formas de procesar la información visual? La esperanza, esa emoción que había aprendido a mantener a raya durante años, comenzó a crecer en su interior. Al salir de la consulta, Martín la bombardeó con preguntas sobre lo que el doctor había dicho. Amaya, en un impulso que ni ella misma comprendió, decidió no compartir la información sobre las manchas de luz. «Todo sigue igual», mintió, sintiendo una punzada de culpa que rápidamente reprimió. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Amaya experimentó algo que la dejó sin aliento. Al girarse hacia su mesita de noche, vio claramente el tenue resplandor de la lámpara de noche. No era una mancha difusa, ni un destello fugaz. Era una luz real, constante y definida. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Martín, que estaba en el baño, no se percató de la conmoción de su esposa. Amaya se apresuró a secarse las lágrimas y fingir normalidad cuando lo oyó regresar. Esa noche, mientras yacía despierta junto a su marido dormido, miles de pensamientos cruzaban por su mente. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba realmente recuperando la vista? Y si era así, ¿cómo cambiaría su vida? A la mañana siguiente, durante el desayuno, Amaya notó algo que la inquietó. Martín recibió un mensaje en su teléfono y tardó en responder, mostrándose nervioso cuando ella le preguntó al respecto. «No es nada, solo trabajo», respondió evasivamente. Pero Amaya, con sus sentidos agudizados por años de ceguera, percibió la tensión en su voz. Mientras Martín se apresuraba a salir, dejando su taza de café a medio terminar, Amaya se quedó sentada, sumida en sus pensamientos. Una sensación de intranquilidad se apoderó de ella. ¿Qué más había estado pasando a su alrededor sin que ella lo supiera? ¿Qué secretos guardaba la oscuridad que ahora, lentamente, comenzaba a disiparse? Poco sabía Amaya que la recuperación de su vista estaba a punto de revelar una verdad mucho más dolorosa que la oscuridad en la que había vivido durante los últimos 8 años. A medida que la luz comenzaba a filtrarse de nuevo en su mundo, también lo harían las sombras de la traición y el engaño. Espera un momento. Si esta historia ya te tiene al borde de tu asiento, no te arriesgues a perderte lo que viene.
Suscríbete ahora mismo y activa la campanita. La verdad que Amaya está a punto de descubrir te dejará sin aliento. ¿Listo? Continuemos con esta impactante revelación. La mañana siguiente amaneció con una claridad que Amaya no había experimentado en años. Los contornos de los muebles en su habitación se definían con una nitidez que la dejó sin aliento. Decidida a explorar este nuevo despertar de sus sentidos, se levantó sigilosamente, dejando a Martín dormido en la cama. Con pasos cautelosos, Amaya recorrió la casa que conocía de memoria, pero que ahora se revelaba ante ella con detalles sorprendentes. Sus dedos rozaron superficies familiares, mientras sus ojos absorbían cada detalle: el desgaste en el brazo del sofá, las marcas en la mesa de la cocina, la forma en que la luz se filtraba a través de las cortinas. Fue entonces cuando notó algo fuera de lugar. Un abrigo femenino, que definitivamente no era suyo, yacía descuidadamente sobre el respaldo del sofá. Amaya lo tocó, sintiendo la suavidad de la tela bajo sus dedos. Un aroma sutil, pero desconocido, emanaba de la prenda. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras una sensación de inquietud se apoderaba de ella. En la mesa de centro, un vaso de vino vacío captó su atención. Amaya frunció el ceño, confundida. Ella no había bebido vino la noche anterior, y Martín rara vez lo hacía solo. ¿Quién había estado allí? Antes de que pudiera reflexionar más sobre estos descubrimientos, escuchó la voz de Martín llamándola desde el dormitorio. Rápidamente, volvió a su papel de esposa ciega, moviéndose con la cautela fingida a la que se había acostumbrado durante años. El día transcurrió con una tensión subyacente que solo Amaya podía percibir. Observaba a Martín con disimulo, notando pequeños gestos y expresiones que antes le eran invisibles. La forma en que evitaba su mirada al hablar, el nerviosismo en sus manos al revisar su teléfono, todo parecía gritar que algo no estaba bien. Por la tarde, Lucía, la hermana menor de Amaya, llegó de visita. Su voz alegre llenó la casa, pero Amaya detectó una nota falsa en su entusiasmo. Con su visión recién recuperada, aunque aún borrosa, observó la interacción entre Lucía y Martín. Había una familiaridad en sus movimientos, una complicidad silenciosa que iba más allá de la relación entre cuñados. Mientras conversaban en la sala, Amaya notó cómo Lucía y Martín evitaban el contacto visual entre ellos, cuando creían que ella no podía percibirlo. Sus risas parecían forzadas, sus comentarios cuidadosamente calculados. Era como si estuvieran actuando en una obra de teatro, y Amaya era su único espectador, un espectador que se suponía que no podía ver el escenario. El momento que lo cambió todo llegó cuando Lucía se despedía. Amaya, parada cerca del espejo del pasillo, vio algo que le heló la sangre. En el reflejo, captó la imagen de Lucía tocando el brazo de Martín de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre la intimidad entre ellos. Fue un gesto breve, casi imperceptible, pero cargado de un significado que Amaya no pudo ignorar. Cuando la puerta se cerró tras Lucía, Amaya permaneció inmóvil, procesando lo que acababa de presenciar. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar: el abrigo en el sofá, el vaso de vino, las conversaciones tensas, los gestos furtivos. Todo apuntaba a una verdad que Amaya no quería aceptar, pero que ya no podía negar. Esa noche, mientras Martín dormía profundamente a su lado, Amaya lloró en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro, reflejando la tenue luz que se filtraba por la ventana. Se sentía traicionada, no solo por su marido y su hermana, sino por el destino mismo. ¿Acaso había recuperado la vista solo para descubrir esta dolorosa verdad? Pero en medio de su angustia, una chispa de determinación se encendió en su interior. Ya no sería la esposa ciega e ingenua. Ahora tenía el poder de ver, y usaría ese poder para descubrir toda la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Mientras contemplaba su próximo movimiento, Amaya escuchó a Lucía susurrar en su memoria: «Ella no percibe nada. Aún es fácil». Esas palabras, que debieron haber sido pronunciadas cuando creían que no podía oírlas, resonaron en su mente como una burla cruel, pero también como un desafío. Amaya cerró los ojos, no por ceguera, sino por determinación. A partir de ese momento, cada día sería una oportunidad para desenmascarar la mentira que había sido su vida.
Y cuando finalmente revelara la verdad, ni Martín ni Lucía sabrían qué los golpeó. La oscuridad que una vez la había limitado ahora se convertía en su aliada. En las sombras, Amaya comenzaría a tejer su red, preparándose para el día en que finalmente abriría los ojos al mundo y enfrentaría la cruda realidad que la rodeaba. Amaya se despertó con una nueva resolución ardiendo en su interior. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas, revelando un mundo que ahora veía con ojos nuevos y desconfiados. Cada objeto en la habitación parecía esconder un secreto, cada sombra una mentira. Se levantó sigilosamente, dejando a Martín dormido, ajeno a la tormenta que se gestaba en el corazón de su esposa. Con pasos calculados, Amaya comenzó su día fingiendo la rutina de siempre. Tropezó intencionalmente con una silla, llamando a Martín para que la ayudara. Observó su rostro mientras la guiaba, buscando signos de culpa o incomodidad. La sonrisa de Martín parecía sincera, pero Amaya ya no confiaba en las apariencias. ¿Necesitas algo más, cariño?, preguntó Martín, su voz teñida de una preocupación que ahora sonaba falsa a los oídos de Amaya. No, gracias. Estaré bien, respondió ella, forzando una sonrisa. ¿A qué hora vuelves hoy del trabajo? Martín titubeó por un segundo, un gesto que antes habría pasado desapercibido. Oh, probablemente tarde. Tenemos un proyecto importante. Amaya asintió, guardando esa información para más tarde. Cada palabra, cada gesto, se convertía en una pieza del rompecabezas que estaba determinada a resolver. A lo largo del día, Amaya se convirtió en una actriz consumada, interpretando el papel de la esposa ciega y dependiente que todos esperaban ver. Mientras tanto, sus ojos cada vez más agudos captaban detalles reveladores. Una camisa con un botón mal abrochado, un perfume sutil pero desconocido en el cuello de Martín, mensajes de texto que él se apresuraba a esconder. Lucía llegó por la tarde, como siempre, con su energía burbujeante y su risa fácil. Amaya la recibió con un abrazo, sintiendo la tensión en el cuerpo de su hermana. ¿Cómo estás, hermanita?, preguntó Lucía, su voz demasiado alta, demasiado alegre. Bien, como siempre, respondió Amaya, notando cómo Lucía y Martín intercambiaban miradas cuando creían que no los observaba. La conversación fluyó con una naturalidad ensayada, pero Amaya captaba los subtextos, las pausas incómodas, los roces accidentales entre Martín y Lucía. Cada gesto confirmaba sus sospechas, alimentando una ira que crecía en su interior. Cuando Lucía se marchó, Amaya esperó pacientemente. Esa noche, después de que Martín se durmiera, se levantó con sigilo. Con manos temblorosas pero decididas, revisó los bolsillos de la chaqueta de su marido. Sus dedos tocaron algo suave, un tubo de labial. Lo sacó y lo examinó bajo la tenue luz de la luna. Era el tono exacto que Lucía siempre usaba. El corazón de Amaya latía con fuerza mientras devolvía el labial a su lugar. La evidencia se acumulaba, pero necesitaba más. Necesitaba entender la magnitud de la traición. Los días siguientes se convirtieron en un juego de gato y ratón. Amaya escuchaba conversaciones a escondidas, memorizaba horarios, notaba patrones en las salidas de trabajo de Martín que coincidían sospechosamente con las visitas de Lucía. Una mañana, mientras Martín se duchaba, Amaya revisó su teléfono. Sus dedos, guiados por una mezcla de determinación y dolor, navegaron por mensajes y llamadas. Y allí estaba, una reservación para 2 en un hotel de la ciudad vecina para el próximo fin de semana. «Tengo que salir de viaje por trabajo», le había dicho Martín la noche anterior. Una mentira más en el tejido de engaños que ahora envolvía su matrimonio. Amaya dejó el teléfono exactamente donde lo había encontrado, su mente ya planeando su próximo movimiento. La rabia y el dolor se mezclaban en su interior, pero los mantenía a raya. Necesitaba ser paciente, calculadora. La verdad completa estaba a punto de revelarse, y ella estaría preparada para enfrentarla. Mientras escuchaba a Martín salir de la ducha, Amaya se preparó para otro día de fingir ceguera, pero esta vez, sus ojos estaban más abiertos que nunca, listos para captar cada detalle, cada mentira, cada traición. La oscuridad que una vez la había aprisionado ahora se convertía en su aliada más poderosa. El fin de semana se acercaba,
Y con él, el momento de la verdad. Amaya sabía que lo que descubriera cambiaría su vida para siempre, pero estaba lista para ver la realidad por dolorosa que fuera, y enfrentarla con toda la fuerza que había acumulado durante años de oscuridad. La cuenta regresiva había comenzado. Pronto, muy pronto, las máscaras caerían y la verdad saldría a la luz. Y cuando eso sucediera, ni Martín ni Lucía sabrían que los golpeó. La noche del viernes llegó con una tensión palpable en el aire. Amaya, acostada en la cama, fingía dormir mientras escuchaba a Martín prepararse sigilosamente. El sonido de la maleta cerrándose resonó en la habitación como un presagio ominoso. «Cariño, me voy», susurró Martín, besando suavemente la frente de Amaya. «Volveré el domingo por la noche». Amaya murmuró algo ininteligible, manteniendo los ojos cerrados. Esperó hasta escuchar la puerta principal cerrarse antes de abrir los ojos, que ahora brillaban con determinación en la oscuridad. Con movimientos rápidos y precisos, Amaya se vistió. Años de vivir en la oscuridad le habían enseñado a moverse con sigilo y eficiencia. Se puso un abrigo oscuro y unas gafas de sol, una ironía que no pasó desapercibida. Esta noche, la mujer ciega se convertiría en la observadora más aguda. Salió de casa y llamó a un taxi. «Al Hotel Mirador, por favor», indicó con voz firme. Durante el trayecto, su mente repasaba el plan una y otra vez. Necesitaba ver con sus propios ojos la traición, confirmar lo que su corazón ya sabía. El hotel se alzaba imponente ante ella, sus luces brillantes contrastando con la oscuridad de la noche. Amaya entró al lobby con paso decidido, mezclándose entre los huéspedes. Se sentó en un sillón estratégicamente ubicado, desde donde podía observar tanto la recepción como los ascensores. Las horas pasaron lentamente. Amaya permanecía inmóvil, una estatua viviente cuya única señal de vida era el ocasional parpadeo detrás de las gafas oscuras. Y entonces, sucedió. Martín y Lucía entraron al hotel, riendo y tomados de la mano. La familiaridad de sus gestos, la intimidad de sus miradas, todo gritaba una verdad que Amaya ya no podía negar. Los vio registrarse, intercambiar miradas cómplices, y finalmente dirigirse al ascensor. Justo antes de que las puertas se cerraran, Amaya vio algo que le heló la sangre. Martín besó apasionadamente a Lucía, un beso que hablaba de años de engaño y traición. El mundo pareció detenerse por un momento. Amaya sintió que le faltaba el aire, que el suelo se abría bajo sus pies, pero se mantuvo firme, clavada en su asiento, procesando la escena que acababa de presenciar. Con manos temblorosas, salió del hotel y caminó sin rumbo por las calles de la ciudad. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, mezclándose con la llovizna que había comenzado a caer. Cada paso que daba resonaba con el eco de su corazón roto. Horas más tarde, Amaya regresó a casa. El silencio de la vivienda vacía la recibió como un abrazo frío. Se sentó en la oscuridad del salón, la misma oscuridad que durante años había sido su prisión, y ahora se convertía en su único consuelo. Pero en medio del dolor, una chispa de determinación se encendió en su interior. No iba a ser la víctima en esta historia. No se conformaría con lágrimas y autocompasión. Era hora de actuar, de tomar el control de su vida. Con renovada energía, Amaya encendió su computadora. Sus dedos volaron sobre el teclado mientras investigaba, recopilaba información, buscaba pistas sobre la doble vida de Martín y Lucía. Cada detalle, cada transacción bancaria sospechosa, cada mentira descubierta, se convertía en una pieza del rompecabezas que estaba armando. Descubrió que Martín había estado desviando dinero de su cuenta conjunta a una cuenta secreta. Encontró recibos de regalos caros, joyas y viajes que nunca había recibido. Y lo más doloroso, una joya idéntica a la que Martín le había regalado años atrás, comprada recientemente, sin duda para Lucía. La rabia y el dolor se mezclaban en su interior, alimentando su determinación. Ya no era solo cuestión de descubrir la verdad, ahora se trataba de justicia, de recuperar el control de su vida. Mientras el amanecer se asomaba por la ventana, Amaya tomó una decisión. No confrontaría a Martín y Lucía directamente, al menos no todavía. Jugaría su juego, pero con sus propias reglas.
Les haría creer que seguía siendo la esposa ciega e ingenua mientras tejía su red alrededor de ellos. Se acostó en la cama que compartía con Martín, sintiendo el peso de la traición en cada fibra de su ser, pero también sentía algo más, una fuerza interior que crecía con cada segundo. La oscuridad que una vez la había limitado, ahora se convertía en su aliada más poderosa. Cerró los ojos, no para dormir, sino para planear su próximo movimiento. El primer golpe había sido doloroso, pero Amaya estaba lista para devolver el golpe con toda su fuerza. La cuenta regresiva había comenzado, y ni Martín ni Lucía sabían lo que les esperaba. El domingo por la noche, Martín regresó a casa con una sonrisa cansada y una maleta llena de mentiras. Amaya lo recibió con un abrazo fingido, reprimiendo la náusea que sentía al oler el perfume de Lucía en su ropa. «¿Cómo estuvo el viaje de negocios, cariño?», preguntó Amaya, su voz dulce como la miel, pero con un trasfondo amargo que Martín no percibió. «Agotador, pero productivo», respondió él, besándola en la mejilla. «¿Cómo te las arreglaste sin mí?». «Oh, ya sabes, la rutina de siempre», dijo Amaya, ocultando la tormenta que rugía en su interior. «Lucía vino a hacerme compañía ayer». Martín se tensó por un microsegundo. Un gesto que antes habría pasado desapercibido para Amaya, pero que ahora notaba con dolorosa claridad. «Qué considerada», murmuró él, evitando su mirada. Los días siguientes se convirtieron en un elaborado juego de ajedrez. Amaya movía sus piezas con cuidado, preparando el terreno para su confrontación final. Decidió que antes de enfrentar a Martín, necesitaba más información y sabía exactamente dónde buscarla. Una tarde, mientras Martín estaba en el trabajo, Amaya invitó a Lucía a tomar un café. Su hermana llegó, radiante y despreocupada, sin sospechar la trampa que se estaba tendiendo. «Lucía, he estado pensando mucho últimamente», comenzó Amaya, su voz cuidadosamente modulada. «Sobre mi matrimonio con Martín, sobre el futuro». Lucía se removió incómoda en su asiento. «¿Ah, sí? ¿Y qué has estado pensando?». «Me pregunto si Martín es realmente feliz conmigo», continuó Amaya, observando atentamente las reacciones de su hermana. «A veces siento que podría estar buscando algo, o alguien más». El color abandonó el rostro de Lucía. «No digas tonterías, Amaya. Martín te adora». «¿Tú crees?», presionó Amaya. «Es que ya sabes cómo es él, siempre acercándose a quien está disponible». Lucía dejó caer la taza que sostenía, derramando café sobre la mesa. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Oh, nada en particular», respondió Amaya con fingida inocencia. Solo pensaba en voz alta. La conversación continuó, tensa y llena de indirectas. Amaya notó cómo Lucía evitaba ciertos temas, cómo sus respuestas se volvían evasivas cuando se mencionaba a Martín. Cada palabra, cada gesto, confirmaba lo que ya sabía. Esa noche, mientras Martín dormía, Amaya revisó su teléfono una vez más. Entre mensajes y correos electrónicos, encontró algo que la dejó sin aliento. Una conversación entre Martín y Lucía, donde planeaban escapar juntos, dejándola atrás. El dolor la atravesó como un cuchillo, pero también encendió una chispa de determinación feroz. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad, ahora era una cuestión de supervivencia. Los días siguientes, Amaya se dedicó a investigar más a fondo. Revisó documentos bancarios, habló con amigos comunes, incluso contrató a un investigador privado. Cada pieza de información que recopilaba era un golpe a su corazón, pero también un arma que añadía a su arsenal. Una tarde, mientras escuchaba a escondidas una conversación telefónica de Lucía, captó algo que la dejó helada. Su hermana mencionaba un secreto sobre el accidente que la había dejado ciega, algo que no logró escuchar completamente, pero que despertó una nueva serie de preguntas. ¿Acaso había más en su tragedia de lo que siempre había creído? ¿Estaba su ceguera de alguna manera relacionada con la traición de Martín y Lucía? Con el corazón acelerado y la mente llena de dudas, Amaya tomó una decisión. Era hora de desentrañar no solo la infidelidad presente, sino también los secretos del pasado. Se propuso investigar a fondo el accidente que había cambiado su vida, determinada a descubrir cada detalle oculto, cada mentira enterrada. Mientras la noche caía sobre la ciudad,
Amaya se sentó frente a su computadora, lista para sumergirse en la investigación más importante de su vida. La verdad, por dolorosa que fuera, estaba a punto de salir a la luz. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. El reloj marcaba las 12 de la noche, pero para Amaya era solo el comienzo del fin de una vida de mentiras y el inicio de su verdadera liberación. La madrugada encontró a Amaya sumergida en un mar de documentos antiguos y registros médicos. Sus ojos, ahora capaces de ver, escudriñaban cada detalle con una intensidad casi dolorosa. La historia de su accidente, que durante años había aceptado sin cuestionar, comenzaba a desentrañarse ante ella como un tapiz deshilachado. Con dedos temblorosos, Amaya abrió el informe policial del accidente. Las palabras saltaban de la página, cada una más reveladora que la anterior. Testigos en la escena, vehículo no identificado, posible negligencia. Pero lo que hizo que su corazón se detuviera fue un detalle que había pasado por alto durante años. Los nombres de Martín y Lucía figuraban como testigos presenciales. «¿Cómo pude ser tan ciega?», murmuró Amaya. La ironía de sus palabras no se le escapaba. Durante 8 años, había creído que Martín y Lucía habían llegado al hospital después del accidente, no que hubieran estado allí cuando ocurrió. Con renovada determinación, Amaya continuó su investigación. Contactó a un viejo amigo, Javier, abogado de profesión, quien accedió a reunirse con ella esa misma tarde. «Amaya, lo que me estás contando es grave», dijo Javier, su voz cargada de preocupación. «Si lo que sospechas es cierto, la dinámica del accidente podría sugerir negligencia, incluso complicidad». Las palabras de Javier cayeron sobre Amaya como un peso aplastante. ¿Acaso Martín y Lucía habían tenido algo que ver con su accidente? La idea era tan monstruosa que casi la rechazaba, pero las pruebas comenzaban a apuntar en esa dirección. Esa noche, mientras Martín dormía a su lado, ajeno a la tormenta que se avecinaba, Amaya se deslizó fuera de la cama. Con pasos silenciosos, se dirigió al estudio. Allí, en el fondo de un cajón que rara vez abría, encontró una caja de recuerdos que Martín guardaba. Entre fotos viejas y cartas amarillentas, sus dedos tocaron algo que la dejó sin aliento. Era una fotografía, tomada claramente meses antes de su accidente. En ella, Martín y Lucía aparecían juntos, sus rostros iluminados por sonrisas que hablaban de algo más que una simple amistad fraternal. La realidad golpeó a Amaya con una fuerza brutal. La traición no había comenzado después de su ceguera. Había estado allí todo el tiempo, oculta a plena vista. Con el corazón latiendo desbocado, Amaya regresó a la cama. Junto a ella, Martín se movió en sueños, murmurando algo ininteligible. Por un momento, Amaya sintió el impulso de despertarlo, de confrontarlo allí mismo con toda la verdad que había descubierto, pero se contuvo. No, esto requería un enfoque más calculado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética. Amaya recopiló cada pieza de evidencia, cada detalle sospechoso. Consultó con Javier sobre sus opciones legales, preparándose para cualquier escenario. Una tarde, mientras revisaba viejos estados de cuenta, Amaya descubrió algo que la dejó helada. Había transferencias regulares de dinero de la cuenta conjunta a una cuenta desconocida, que comenzaron justo después de su accidente. El monto total era asombroso. «Es como si estuvieran pagando por mi silencio», pensó Amaya, la amargura inundando su boca. Silencio que ni siquiera sabía que estaba guardando. La imagen completa comenzaba a tomar forma, y era más oscura y retorcida de lo que Amaya jamás habría imaginado. No solo había sido traicionada en el presente, sino que toda su vida desde el accidente parecía ser una elaborada mentira. Sentada en la oscuridad de su estudio, Amaya tomó una decisión. Ya no se trataba solo de exponer una infidelidad, esto era sobre reclamar su vida, su verdad. Estaba lista para confrontar no solo a Martín y Lucía, sino todo el edificio de mentiras que habían construido a su alrededor. Con manos firmes, Amaya comenzó a escribir un plan detallado, paso a paso, de cómo iba a desenmascarar toda la verdad, cada movimiento, cada palabra, cuidadosamente calculados para máximo impacto. Mientras el amanecer se asomaba por la ventana, Amaya levantó la vista de sus notas.
Su rostro, reflejado en el espejo del estudio, mostraba una determinación feroz. Ya no era la mujer ciega y vulnerable que todos creían conocer. Era una fuerza de la naturaleza, lista para desencadenar una tormenta que arrasaría con años de engaños. «Prepárense», susurró Amaya a la habitación vacía. «La verdad está a punto de salir a la luz, y ni siquiera se lo verán venir». El reloj marcaba las 6 de la mañana. En unas horas, Martín se despertaría, inconsciente de que su mundo estaba a punto de derrumbarse, y Amaya estaría allí, con los ojos bien abiertos, lista para presenciar cada momento de la caída. El día amaneció con una calma engañosa. Amaya se movía por la casa con una serenidad que ocultaba la tormenta interior que estaba a punto de desencadenar. Había planeado cada detalle meticulosamente, y ahora solo quedaba ejecutar. «Martín, cariño», llamó con voz dulce. «He pensado en hacer una cena especial esta noche. ¿Podrías invitar a Lucía?» Martín, sorprendido pero complacido, accedió sin sospechar nada. «Claro, amor. ¿Alguna ocasión especial?» «Oh, ya verás», respondió Amaya con una sonrisa enigmática. Las horas pasaron lentamente. Amaya preparó la mesa con un cuidado exquisito, cada detalle perfectamente colocado. A las 7 en punto, el timbre sonó. Lucía entró, radiante como siempre, con una botella de vino en la mano. «¡Qué sorpresa tan agradable, hermanita!», exclamó Lucía, abrazando a Amaya. La cena comenzó con una charla ligera y risas forzadas. Amaya observaba cada gesto, cada mirada furtiva entre Martín y Lucía. Esperó pacientemente hasta que llegó el momento adecuado. «Tengo una noticia que compartir con ustedes», anunció Amaya, su voz temblando ligeramente. «He estado ocultando algo durante semanas». Martín y Lucía intercambiaron miradas de preocupación. «¿Qué sucede, amor?», preguntó Martín, tomando su mano. Amaya respiró profundo. «Mi visión ha vuelto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Martín palideció visiblemente, mientras Lucía dejaba caer su tenedor con un estruendo. ¿Qué quieres decir?», balbuceó Martín. «Quiero decir», continuó Amaya, su voz ganando fuerza, «que he podido ver durante semanas. He visto cosas que ustedes pensaron que nunca vería». Con calma calculada, Amaya comenzó a describir escenas íntimas entre Martín y Lucía, momentos que había presenciado en silencio. Cada palabra era como un puñal, desgarrando la fachada de normalidad que habían mantenido durante tanto tiempo. «Pero eso no es todo», prosiguió Amaya, su voz ahora fría como el hielo. «He descubierto la verdad sobre mi accidente». Sacó una carpeta y la abrió sobre la mesa. Documentos, fotos, registros bancarios se esparcieron frente a ellos. «Ustedes estaban allí esa noche, ¿no es así? No fue un accidente, ¿verdad?». Martín intentó hablar, pero las palabras no salían de su boca. Lucía, por su parte, rompió en llanto. «Fue un error», sollozó Lucía. «Nunca quisimos que te lastimaras tanto». La confesión cayó como una bomba en la habitación. Amaya sintió que el mundo se detenía por un momento. «¿Un error?», repitió, su voz temblando de rabia contenida. «¿Arruinar mi vida fue un error?». Martín finalmente encontró su voz. «Amaya, por favor, déjanos explicar». Pero Amaya ya no quería explicaciones. Con un movimiento rápido, sacó su teléfono y presionó un botón. La voz de su abogado llenó la habitación. «¿Está todo listo, Amaya?». «Sí, Javier. Tienen su confesión grabada». El caos se desató. Martín saltó de su silla, intentando arrebatarle el teléfono. Lucía gritaba incoherentemente, pero Amaya se mantuvo firme, años de rabia y dolor fluyendo a través de ella. «Se acabó», declaró con una calma sorprendente. «Todo lo que han construido sobre mentiras se derrumba hoy». Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones y confrontaciones. La policía llegó, se tomaron declaraciones, y la verdad, dolorosa y cruda, salió finalmente a la luz. Mientras Martín y Lucía eran escoltados fuera de la casa, Amaya se quedó sola en el comedor, rodeada de los restos de la cena y de su vida anterior. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente fluyeron libremente, pero entre el dolor, sintió algo más: liberación. La verdad, por dolorosa que fuera, la había liberado. Ya no era una víctima, sino una sobreviviente. Miró por la ventana, hacia la noche estrellada. Por primera vez en años,
Realmente vio el mundo que la rodeaba, y aunque estaba lleno de sombras, también brillaba con la promesa de un nuevo comienzo. «Es hora de empezar de nuevo», susurró Amaya para sí misma, cerrando la puerta de su pasado y mirando hacia un futuro incierto, pero suyo. Los días siguientes a la confrontación pasaron como un torbellino para Amaya. El mundo que había conocido durante 8 años se había desmoronado en una sola noche, dejándola en un terreno desconocido y aterrador, pero también extrañamente liberador. Con la ayuda de Javier, su abogado y ahora confidente, Amaya navegó por el complicado proceso legal que siguió. Martín y Lucía enfrentaban cargos por negligencia criminal y fraude, mientras que ella luchaba por reconstruir su vida pieza por pieza. Una mañana, Amaya se encontró frente a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Era modesto, nada comparado con la casa que había compartido con Martín, pero representaba algo mucho más valioso, un nuevo comienzo. «Es perfecto», murmuró mientras firmaba el contrato de alquiler, sintiendo una mezcla de miedo y emoción ante lo desconocido. Los primeros días en su nuevo hogar fueron un desafío. Cada objeto que desempacaba traía consigo recuerdos, algunos dolorosos, otros que ahora veía bajo una nueva luz. Pero con cada caja que vaciaba, Amaya sentía que se estaba liberando de un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Una tarde, mientras organizaba su pequeña biblioteca, Amaya se topó con un viejo cuaderno de escritura. Lo abrió con curiosidad y se encontró con páginas llenas de historias y poemas que había escrito antes del accidente. Una chispa se encendió en su interior. Con manos temblorosas pero decididas, Amaya encendió su computadora y comenzó a escribir. Las palabras fluían como un río desbordado, llevándose consigo años de emociones reprimidas. Escribió sobre la oscuridad, sobre la traición, pero también sobre la esperanza y la resiliencia. Los días se convirtieron en semanas, y Amaya encontró consuelo en la rutina que había creado para sí misma. Por las mañanas exploraba la ciudad con ojos nuevos, redescubriendo lugares que solo conocía por el tacto y el sonido. Las tardes las dedicaba a la escritura, vertiendo su alma en las páginas. Fue durante una de estas caminatas matutinas cuando Amaya se topó con un pequeño jardín comunitario. Sin pensarlo 2 veces, se inscribió como voluntaria. Pronto, sus manos estaban cubiertas de tierra, plantando semillas y cuidando brotes tiernos. «Es como mi vida», pensó mientras regaba un pequeño rosal. «Necesita cuidado, paciencia y, sobre todo, luz para crecer». A medida que pasaban los meses, Amaya notó cambios no solo en su entorno, sino en sí misma. Su visión, aunque no perfecta, se había estabilizado. Los médicos no podían explicar completamente su recuperación, pero Amaya había aprendido a aceptar la incertidumbre con serenidad. Una noche, mientras revisaba su correo electrónico, Amaya se topó con un mensaje que cambiaría el curso de su recuperación. Era una invitación a un grupo de apoyo para personas que habían sufrido pérdidas significativas. Dudó por un momento, pero algo en su interior la impulsó a aceptar. La primera reunión fue un torbellino de emociones. Escuchó historias de pérdida, traición y superación que resonaban profundamente con su propia experiencia. Por primera vez en mucho tiempo, Amaya no se sintió sola en su dolor. «Mi nombre es Amaya», se presentó con voz temblorosa, «y estoy aprendiendo a ver el mundo de nuevo, en todos los sentidos». Las semanas siguientes trajeron consigo una serie de nuevas amistades y oportunidades. Elena, una artista que había perdido a su esposo, la introdujo al mundo de la pintura. Carlos, un exatleta que había sufrido un accidente, la inspiró a retomar el yoga que había abandonado años atrás. Cada nueva experiencia, cada nueva conexión, era como un hilo que tejía un tapiz de posibilidades en la vida de Amaya. Ya no era la mujer ciega y dependiente que Martín y Lucía habían manipulado. Se estaba convirtiendo en alguien nuevo, alguien más fuerte y complejo. Una tarde, mientras pintaba en el parque con Elena, Amaya recibió una llamada. Era Lucía, intentando comunicarse desde la cárcel. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Amaya miró el teléfono sintiendo un torbellino de emociones. Con un suspiro profundo, Amaya rechazó la llamada, no por rencor o miedo, sino porque finalmente entendió que su camino de sanación
No dependía de las explicaciones o disculpas de otros. Dependía únicamente de ella misma. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Amaya se quedó mirando su lienzo, una explosión de colores que reflejaba el caos y la belleza de su nueva vida. Sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. «Estoy lista», susurró para sí misma, lista para lo que venga next. Y con esa certeza, Amaya cerró los ojos por un momento, no para escapar de la realidad, sino para saborear la dulzura de un futuro lleno de posibilidades. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del pequeño café donde Amaya estaba sentada, iluminando las páginas del libro que sostenía en sus manos. No era un libro cualquiera, era su libro, Cuando los ojos se abren, un relato crudo y honesto de su viaje desde la oscuridad hacia la luz. Habían pasado 3 años desde aquella noche fatídica en la que había confrontado a Martín y Lucía. 3 años de luchas, descubrimientos y sobre todo crecimiento. Ahora, a sus 42 años, Amaya se encontraba en la víspera del lanzamiento de su libro. Una mezcla de nerviosismo y emoción recorría su cuerpo. «Señora Amaya, es hora», le indicó suavemente una joven asistente. Con un suspiro profundo, Amaya se levantó, alisó su vestido y se dirigió hacia el pequeño escenario instalado en la librería contigua. El local estaba lleno. Rostros expectantes la miraban con una mezcla de curiosidad y admiración. Amaya escaneó la multitud, reconociendo a varios miembros de su grupo de apoyo, a Elena con sus pinceles asomando del bolso, a Carlos en su silla de ruedas con una sonrisa de oreja a oreja. «Buenas tardes a todos», comenzó Amaya, su voz firme pero cálida. «Hace no mucho tiempo la idea de estar aquí, viendo sus rostros, compartiendo mi historia, habría sido impensable». Mientras hablaba, Amaya sintió que cada palabra era una liberación. Habló de la traición, del dolor, pero también de la fuerza que descubrió en sí misma. Habló de la oscuridad que la había rodeado, no solo físicamente, sino emocionalmente, y cómo aprendió a encontrar la luz en los lugares más inesperados. Y fue entonces cuando entendí que la verdadera visión no está en los ojos, sino en el corazón, concluyó, su voz quebrada por la emoción. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Amaya parpadeó, conteniendo las lágrimas, cuando de repente, algo captó su atención. En la parte trasera de la sala, casi ocultos entre la multitud, estaban Martín y Lucía. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Martín, visiblemente envejecido, la miraba con una mezcla de remordimiento y algo que podría ser orgullo. Lucía, por su parte, mantenía la cabeza baja, incapaz de sostener su mirada. Amaya sintió una oleada de emociones, ira, tristeza, pero sorprendentemente, también compasión, no por ellos, sino por las personas que alguna vez fueron, por los sueños que habían destruido con sus acciones. Con un leve asentimiento en su dirección, Amaya volvió su atención a la multitud que la rodeaba. No necesitaba su aprobación ni su arrepentimiento. Su journey era suyo y solo suyo. Horas más tarde, cuando el último libro había sido firmado y el último invitado se había marchado, Amaya se encontró sola en la terraza de su apartamento. Con una copa de vino en la mano, contemplaba el horizonte de la ciudad que ahora conocía tan bien. Sacó su cámara, un hobby que había redescubierto recientemente, y comenzó a capturar el atardecer. Cada foto era un testamento de su nueva perspectiva, no solo visual sino vital. Mientras ajustaba el enfoque, Amaya reflexionó sobre el camino recorrido. Había días en los que el dolor aún la alcanzaba, momentos en los que la oscuridad amenazaba con engullirla nuevamente. Pero ahora tenía las herramientas para combatirla, para encontrar la luz incluso en los rincones más oscuros de su alma. Su teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Elena. ¿Lista para nuestra exposición la próxima semana? Tus fotos son increíbles. Amaya sonrió. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas oportunidades para crecer y aprender. Ya no era la mujer que vivía en las sombras de otros, sino alguien que creaba su propio camino, iluminado por su fuerza interior. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Amaya levantó su copa en un brindis silencioso. Por la luz, susurró, la que nos rodea y la que llevamos dentro. Capturó una última foto,
no del paisaje, sino de su propio reflejo en la ventana. En la imagen, vio a una mujer fuerte, resiliente, con ojos que brillaban no solo por la capacidad de ver, sino por la sabiduría adquirida a través de las pruebas de la vida. Amaya cerró los ojos por un momento, no para escapar de la realidad, sino para saborear la dulzura de su presente y la promesa de su futuro. Cuando los abrió nuevamente, el mundo parecía más brillante, más lleno de posibilidades que nunca. He aprendido a ver el mundo, pensó, incluso cuando no podía enxergar. Y con esa certeza, Amaya dio la bienvenida a la noche, lista para cualquier aventura que el destino tuviera reservada para ella. Su journey no había terminado. De hecho, sentía que apenas estaba comenzando. Y así termina la increíble historia de Amaya, una mujer que pasó de la oscuridad a la luz, no solo en sus ojos, sino en su alma. Ahora es tu turno de iluminar esta sección de comentarios. ¿Qué parte de la historia de Amaya te impactó más? ¿El momento en que descubrió la traición, su valiente confrontación, o su inspirador journey hacia la autosuperación? Comparte tu opinión y cuéntanos. Si pudieras decirle algo a Amaya, ¿qué sería? Tus comentarios no solo enriquecen nuestra comunidad, sino que también nos ayudan a crear más historias que te mantengan al borde de tu asiento. No olvides darle like a este video si te ha conmovido y compartirlo con alguien que necesite un poco de inspiración hoy. Nos vemos en la próxima historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la vida y el amor.